Las artes marciales son un camino interesante. A lo largo de mi vida he practicado varias de ellas, y aunque no tengo ningún cinturón negro, considero que he aprendido algo de cada una. Reflexionando sobre ello fue que decidí hacer esta serie, además de que me resultan el pretexto perfecto para dibujarme como artista marcial. Así que, aquí les presento mi camino en las artes marciales. Episodio 1. Taekwondo. Y al igual que muchos, me inicié en las artes marciales con el Taekwondo. Lo practiqué en diferentes periodos de mi vida. El primero de ellos fue siendo muy pequeño, teniendo solo 6 años. Mis motivos fueron tan infantiles como la edad que tenía en ese entonces. Quería parecerme al personaje de Ryu de Street Fighter. Y entre que no conocía la diferencia de karate y taekwondo y que no había ningún dojo cerca de mi casa en ese entonces, pues mis padres terminaron inscribiéndome en taekwondo. No estuve mucho tiempo ahí, y para ser sincero no recuerdo el motivo concreto, pero seguro era porque tenía más interés en jugar que en entrenar. La segunda vez fue cerca de terminar la secundaria. Hubo varios motivos para volver. Y para esto tengo que contarles un poco de contexto personal, quizás demasiado personal para lo que suelo compartir. Pero bueno, aquí vamos. Uno de los motivos fue la necesidad de una actividad física. En este punto de mi vida ya había pasado demasiado tiempo sin ejercitarme de ningún modo, por lo que mi cuerpo ya lo había resentido. Entre eso y las hormonas de la adolescencia, terminé con algo de sobrepeso. No era demasiado, pero ya me había hecho la recomendación de hacer una actividad física. Pero para serles sincero, nunca me gustaron los deportes ni las clases de cardio que suelen dar en algunos gimnasios. Todo eso me aburría. Incluso hoy en día me sigue pareciendo aburrido. Y como se imaginarán, siempre he tenido un espíritu friki, así que me dije a mí mismo que a la vez que me ponía en forma, estaría aprendiendo a pelear. Y esto es una palabra clave en este punto. En efecto, estar en forma era el motivo principal, pero había algo más. Y es que mi tiempo en la secundaria no fue nada lindo. Debido a mi baja estatura viví el bullying en carne propia. Y con temor a sonar demasiado viejo, diré que en mis tiempos el bullying era más que burlas y acoso. Eran golpes. No era algo diario, pero sí algo habitual. Golpes en la nuca, puñetazos en el estómago y en una ocasión, una patada en las costillas que me dejó en el suelo sin aire por un buen rato. Llegué a quejarme con profesores e incluso con la directora en varias ocasiones, pero uno de los bullies era su ahijado, así que la cosa se quedaba en que ella platicaba con él y no solucionaba nada. Al principio yo no me defendía. Por un lado, pensaba que me metería en problemas con la autoridad, que podrían incluso expulsarme. Por otro, me aterraba hacer enojar aún más al bully. No me imaginaba de lo que podrían ser capaces. El momento canónico llegó cuando un profesor vio cómo me golpeaban. Lo vi aproximarse y suspiré de alivio. Hasta que él nos regañó a ambos y nos metió una suspensión de un día a todos, por pelear en la escuela. Me llené de frustración ese día, como si la escuela se hubiera convertido en una zona peligrosa sin lugares seguros. Cuando pasó esa sensación, me di cuenta de que no tenía sentido seguir teniendo miedo. Ellos iban a golpearme igual, me defendiera o no, y los profesores me reportarían aunque no fuera mi culpa. Así que si volvían a golpearme, yo respondería. A partir de esto me volví respondón. Ellos me amenazaban con seguirme a casa y yo contestaba si les daba miedo pelear en la escuela. Recibía algún zape y lo daba de vuelta. Nunca llegué a tener una pelea como tal en la secundaria. Pues resulta que los bullies te dejan en paz cuando les respondes. Pero esta situación influyó en mi decisión de regresar al taekwondo. Y bueno, habiendo contado demasiado contexto, pasemos a hablar de la práctica. Entré a un doujang de la asociación Modo Juan,
la organización con más sucursales en México. No se puede decir si es la mejor o peor, porque eso depende de cada maestro y cada escuela en concreto. Inicialmente todo era algo rutinario, una forma de hacer ejercicio sin aburrirme. Pasaron algunos años para que me interesara tomarlo en serio. Por esa época, mi grado era de cinta azul. Empecé a participar en torneos más seguido. Casi siempre que se presentaba uno, me inscribía y llegué a conseguir algunas medallas. Pero para ser sincero, debo decir que la mayoría son de bronce. También que en algunas ocasiones me tocaba en gráficas donde solo habíamos 4 participantes, así que tampoco requería de un gran esfuerzo para conseguir el bronce. Pero a pesar de mis derrotas, yo seguía deseoso de tomarlo en serio. Quería apuntar al competitivo. Era un camino difícil, pero quería conseguirlo. El panorama era algo desalentador. Tenía compañeros de 13 o 14 años con cintas negras que ya estaban compitiendo en forma semiprofesional, mientras yo estaba a punto de cumplir los 18 y con una cinta azul. Por si no fuera lo suficientemente frustrante, tuve una experiencia que lo era aún más durante mi segundo torneo. Para quienes no conozcan la forma deportiva del taekwondo, cada concursante tiene un coach de forma similar al boxeo. Entre los rounds te da consejos y te dice cómo es mejor atacar a tu oponente, si te conviene arriesgarte un poco más o ir a la segura, etc. El coach suele ser tu maestro o algún compañero cinta negra. Y yo tuve la mala suerte de que me tocara un coach que quería hacerse el chistoso y darme malas indicaciones. Esa broma me hizo perder en ronda 1. Si hay algún practicante de taekwondo escuchándome, probablemente esté pensando que siendo un cinta azul, debió haber sido evidente si el coach me estaba troleando. Pero pongámonos un poco en contexto. Era nuevo en las competencias y no tenía una razón real para desconfiar de quien se supone debía coachearme. Unos días más tarde, durante el entrenamiento, este tipo se le ocurrió burlarse de eso con los otros chicos. La mayoría se rieron, pero hubo otros que reaccionaron bastante serios. El alumno de mayor grado lo regañó, pues no solo regaló un combate, sino a un competidor, y eso afectaba las gráficas de todo el doujang. Y aquí otra breve explicación. Al final de los torneos se entregan copas a los doujangs. Las escuelas ganadoras son las que consiguieron más medallas. Por lo general suele ganar las que inscriben a más alumnos. Dicho de una forma sencilla, 10 medallas de bronce valen más que una de oro. Pero por supuesto, el punto es ganar medallas del mayor valor posible. Al quitarme la oportunidad de dar una buena competencia, también provocó que el doujang tuviera una posibilidad menor para conseguir una copa. También le dijo algunas cosas sobre lealtad y cosas por el estilo, y que una cosa como la que él había hecho era una traición, por la que podrían incluso expulsarlo del doujang. Terminó diciendo algo tipo, si él quiere, refiriéndose a mí, puede hacer que el maestro te expulse, simplemente por decirle lo que hiciste. Creo que las palabras me parecieron más duras a mí que a él, y actualmente pienso que su intención era cambiar las tornas, hacerle entender a este compañero para que bajara su actitud troll, a la vez que a mí me daba un poco de confianza. Como sea, esto no pasó a mayores, nunca hablé con el profesor sobre el asunto y tampoco hubo tensiones con el otro alumno, pero sospecho que el otro compañero sí llegó a hacerlo, pues en los próximos torneos, el profesor se mostró más interesado en ser mi coach, o quién sabe, quizás fue por alguna otra razón. Cuando era cinta marrón, comencé a obsesionarme. Quería hacer lo mejor posible y avanzar aún más en cuanto a técnicas, experiencias y demás. Resulta irónico que precisamente esto fue lo que marcó mi final en el camino del taekwondo, pero vamos por partes. Más que pensar en el hecho de ser un gran taekwondoín,
pensaba en convertirme en un artista marcial. Entre ello me llamó la atención explorar otros caminos. Y verán, siempre he sido una persona muy dispersa. Cuando un asunto me obsesiona, busco investigar sus ramas en lugar de enfocarme en algo como tal. De hecho, esa es la razón de que mi avatar tenga un aspecto tan quimérico, precisamente para señalar esa parte de mí. En este caso, mi obsesión comenzó a irse a otros sistemas. Quería aprender todo lo posible, así que durante cada periodo vacacional, especialmente en verano, me inscribía a alguna otra cosa y practicando 2 artes marciales a la vez. Sobre mi experiencia en dichos estilos lo veremos más a fondo en otros videos. De momento, concentrémonos en el hecho de que estaba muy disperso y ansioso de aprender cosas diferentes. El Taekwondo seguía siendo mi base, pues era el sistema que mejor conocía por el tiempo que lo estuve practicando. Y hasta el día de hoy puedo decir que mi técnica de pateo tiene la base del Taekwondo. Y aunque en el mundillo de las artes marciales se ve como un sistema incompleto y poco práctico, para mí sigue siendo uno de los mejores en cuanto a adquirir agilidad y resistencia. En mi experiencia, este es el que más me ha hecho desarrollarme en esos 2 aspectos. Aunque sí le tengo que dar la razón a la mayoría y decir que termina quedándose un poco atrás en cuanto a usos prácticos, especialmente cuando se trata de enfrentar a otras artes marciales. Esto se fue haciendo evidente mientras conocía otros estilos, pero el final definitivo llegó con un evento importante, tan importante que no recuerdo bien cuál era. Creo que tenía que ver con una olimpiada o algo por el estilo. Inició con un torneo en el que competían los mejores cintas negras de todas las escuelas de la ciudad para escoger a los mejores. Estos representarían a la ciudad en un torneo a nivel nacional. Como dije, no recuerdo bien lo que era. Probablemente estaban escogiendo a los competidores de las próximas olimpiadas o algo por el estilo. En fin, que a nivel estatal, había 3 compañeros míos que lograron calificar. Eso, por supuesto, era algo muy importante para el Doyang, así que durante meses las clases se centraron en el combate deportivo. Y aquí nuevamente debo explicar un poco más sobre este arte marcial para quienes no lo conozcan del todo. Y es que el combate deportivo es solo una parte de todo lo que se entrena. También hay formas que son el equivalente al kata en karate, e incluso son bastante similares en cuanto a movimientos. También hay algunas maniobras de defensa personal y formas con bastón largo, movimientos de gimnasia y seguro alguna otra cosa que se me escapa de la memoria por ahora. Recordemos que en ese momento estaba en modo obsesivo queriendo aprender todo lo posible, cosas diferentes. Así que pasar meses entrenando combate deportivo de Taekwondo, que es para efectos prácticos puro pateo, me pareció muy aburrido. Lo que finalmente me convenció de dejar este arte marcial fue cuando se acercaba un examen de grado. Me tocaría avanzar a cinta roja. A una semana del día, me di cuenta de que aún no empezaba a prepararme. No sabía la forma que debía presentar, no sabía los pasos de combate que debía realizar, y seguro habría mejorado algo en combate deportivo después de todo este tiempo, pero en cuanto a conocimiento era prácticamente el mismo con relación a mi último examen. Así que decidí no presentarlo. Inicialmente con el plan de tomarlo en la próxima oportunidad. Sabía que una vez pasara la selección, los entrenamientos volverían a la normalidad, y seguro tendría la oportunidad de preparar un mejor examen, pero no pude evitar que esto me afectara. No había faltado a un examen desde mis inicios. Entre la decepción y el aburrimiento, terminé dejando el Taekwondo. No lo he vuelto a practicar desde entonces, pero como mencioné antes, mi técnica de pateo está muy centrada en este estilo. Y además aprendí varios ejercicios que me han servido en el resto de estilos que he practicado. Así que, a pesar de mi partida, siempre voy a estar agradecido con la disciplina y con quienes me instruyeron en ella. Y bueno, eso es todo por el primer video de esta serie hablando de mi camino en las artes marciales.
Por el momento les diré que el próximo video tiene que ver con estilos de grappling. Y este es el dibujo terminado. Si te gustan mis dibujos, te invito a seguirme en mis redes sociales. Todas están en la descripción. Y sin más por decir, me despido. Nos veremos en la arena.